Listo, sí, sí pude. Buenísimo. Bueno, vamos ya dando comienzo. Los presento brevemente a ambos. Bueno, gracias por venir. Vamos a tener este workshop, que es el segundo que damos de Avalanche. Dimos uno más general la semana pasada, creo. Cualquier cosa, cualquier duda que surja, igual se puede ver. Y este va a ser más orientado a cuestiones de interoperabilidad en Avalanche, aplicaciones cross-chain, ese tipo de cuestiones. Y bueno, y tenemos dos expositores realmente de lujo. Está Andrea, que nos acompaña acá, que es Developer Relations Engineer de Avalabs, y Alejandro, que es nuestro embajador técnico basado en Colombia, él, y ella en México. Así que bueno, todo el equipo latino. Eh, I don't know if you speak Spanish. Ok. Vamos en español entonces, si quieren. Cool. Tenemos audiencia hispanoparlante hoy. Así que Perfecto. bueno, todo ustedes el espacio. Mil gracias, Lean. De todas maneras, si hay preguntas por ahí, si nos la puedes pasar, porque no sé qué tan bueno ande el audio para que... Pero en cualquier momento nos interrumpen y aquí resolvemos todas las preguntas, ¿sale? Tranquila, buenísimo. Por ahí, duda de cómo anda la audiencia. ¿Ya han programado smart contracts todo el mundo? ¿Cómo andamos en eso? Sí, ok, Sí. perfecto. Bien, Buenísimo. súper. Ok, dale. Si les parece bien, entonces les presento pantalla, porque tenemos una presentación hecha y creo que es mucho más fácil como para el entender muchos conceptos visualmente. Entonces, bueno, un poquito les vamos a platicar de Teleporter. La presentación la hicimos en inglés por si las dudas. Em, pero bueno, y antes de esto, me parece, tuvieron una sesión ya con Leandro, donde les platicó un poco sobre la arquitectura de Avalanche y sobre este esquema de que en realidad Avalanche no es una sola cadena, sino son muchas cadenas. Entonces, digo, y eso pensando también un poquito en la escalabilidad y cómo un sistema pretende, bueno, al final tenemos esta idea de que blockchain tiene que volverse mainstream, tenemos que llegar a muchas más casos de uso, traer como los beneficios de blockchain a muchísimas más aplicaciones y bueno, también eso es necesario para eso tener blockchains que sean, que tengan un buen desempeño, ¿no? Entonces, normalmente medimos desempeño en términos de cuánta es la capacidad que puede asumir una blockchain y también en tiempo de finalidad. Y podemos pensarlo un poquito como una carretera y es un ejemplo que solemos usar mucho porque es un poco más intuitivo. Y pensarlo en el hecho, por ejemplo, ¿cuántos carriles tiene la carretera? O cuántos carriles tienes, cuántos autos van a poder circular, ¿no? Y qué tan larga o corta es la carretera es el tiempo que va a poder ser, ¿no? Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, una carretera de 100 carriles que logra transportar 100 autos en un segundo, o puedes tener una carretera de un solo carril que va a tomar o que va a producir 100 autos en 100 segundos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, depende, digamos, son dos medidas que van a depender muchísimo de cómo se comporta un sistema blockchain y al final lo que tiene Avalanche es, podemos verlo como, bueno, esto es un poquito lo que les decía, de los sistemas cómo están diseñados. Avalanche es un sistema de alto throughput o de mucho poder de procesamiento, pero al final no es solamente una sola cadena, sino que en realidad, y esto ya nace un poquito para poner como el suelo común, si por ahí alguien se perdió aquella presentación o que entender por qué es importante hablar de comunicación cross-chain, y especialmente porque es un sistema, bueno, Avalanche es un sistema multi-chain, ¿no? Entonces, tenemos un esquema donde tenemos muchos validadores, cada subgrupo de validadores puede tener sus propias cadenas personalizadas, etcétera, y bueno, ir adaptándose conforme a las necesidades del caso de uso en particular, de tal forma que tú tienes un montón de cadenas y cada una con su propio throughput o su propio performance asociado, de tal forma que cuando combinas el total del sistema, pues tienes un sistema con una capacidad muchísimo mayor a que si tú tuvieras, digamos, una sola cadena. Y ahí no sé, Alejo, si quieres complementar con alguna cosilla que se me escape. No, me parece bastante interesante también mencionar que ese tema de las subnets
también implica como que cada vez que se agrega una nueva subnet al ecosistema, esa subnet va a tener unos validadores que están validando la red primaria. Entonces, de pronto, como agregar ahí esa parte para que vean como esto también le aporta valor a la red. Entonces, no es como que estoy creando subnets por crearlas, sino que el agregar subnets también implica como una mejora en la red primaria que vamos a tener. Y también otra cosa que parece también importante como mencionar es el tema del token nativo, que de pronto, no sé si de pronto lo mencionamos ahorita más adelante, pero la idea es como que cada vez que se crea una nueva subnet, también se está creando un token nativo. Por lo tanto, también se crea un modelo económico diferente y nuevo. Entonces, de pronto para los que piensan, no, el hecho de crear un montón de subnets, vamos a crear un montón de blockchain y se van a crear así porque sí. También hay que ser consciente que si estamos creando una nueva subnet, un nuevo ecosistema, hay que considerar también ese token nativo que estamos creando y qué valor le estamos entregando al ecosistema para que sea como algo realmente valioso o necesario. Entonces, no es como que tan fácil solamente como voy a agregarla y agregarla, sino que también es como importante tener como esas consideraciones al momento de agregarlas. Entonces, como para que de pronto vayan como aterrizando ahí las ideas que va como mencionando Andrea, como listo, se crean las subnets, pero vamos como aterrizándolas y viendo como que, bueno, eso no es solamente hacerlo por hacerlo, sino que tiene una implicación también a nivel de código y a nivel de negocio. Sí, correcto. Y algo también importante, digo, esto ya es un poquito, yo creo que cae y no me voy a meter tanto en temas subnets como tal, porque ya es algo que ya vieron, pero al final también algo importante es entender el hecho de que cuando uno está hablando de un ecosistema que tiene muchas cadenas, y así como el mundo es interconectado, también estas cadenas deben ser interconectadas, ¿no? Y ese es como el objetivo final de la sesión del día de hoy, es ver cómo vamos a estar comunicando estas cadenas de una forma segura y bueno, entender el contexto de la arquitectura de Avalanche, pues es creo que el primer punto para partir de esta conversación, ¿no? Entonces, el cómo ocurre esta comunicación entre cadenas es, tú tienes dos cadenas totalmente aisladas en el sentido de que cada una de estas cadenas puede incluso ser su propia layer one, ¿no? Entonces, cuando tú necesitas comunicar dos cadenas, y esto no ocurre solamente al interior de Avalanche, sino también con cadenas externas, lo que haces es que tienes una cadena de origen y tú quieres ejecutar una acción en la cadena de destino. Entonces, lo que haces es enviar un mensaje. Y ese mensaje tiene que ser prácticamente una prueba de que algo ocurrió en la cadena de destino. Entonces, tú lo que haces es, emites una acción en la cadena de origen. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos comunicar, no sé, Avalanche y Ethereum en un puente tradicional. Lo que haces es decir, bueno, en esta cadena, en Avalanche, ya se bloquearon ciertos tokens, envío un mensaje hacia Ethereum y entonces eso desata una acción en Ethereum, ¿no? Que es mintear otros tokens, que son los tokens de puente, digamos, ¿no? Y así hay mucho tipo de comunicaciones que ocurren, ¿no? Este fue el ejemplo de un puente, pero puede haber comunicación de todo tipo. Puede ser, pero el chiste es saber qué tanto puedo yo confiar en ese mecanismo que me está diciendo que esa acción ocurrió, porque bien podría tener un puente donde los guardianes del puente dicen, este mensaje ocurrió, ya tengo muchísimos tokens del otro lado, y en realidad ese evento nunca ocurrió. O peor aún, hay un tema de finalidad, ¿no? Tú puedes ejecutar una función dentro de este mensaje, que no solamente es un mensaje como Hello World, sino que en realidad ejecuta esta función como de minting, ¿no? Que decíamos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos el evento A y esto ejecuta o hace que mediante esta función se ejecute el evento B? Pero ¿qué pasa si se revierte el evento A? Si de repente tenemos un problema en la cadena de origen, donde tienes una reorganización de bloques, donde tienes algún evento en el que tú ya hiciste el trigger del evento B. Entonces, y aquí es un punto súper importante que yo creo no se toca lo suficiente en el ecosistema, que es el punto de la finalidad de las transacciones. Cuando tú interactúas con otra cadena, con otro ecosistema, o incluso con el mundo real, el mundo físico, digamos, tú necesitas para poder entregar el producto, saber que el pago ya está hecho, ¿no? Y saber y tener la certeza de que ya está ahí. Entonces, la finalidad es un punto crucial cuando hablamos de interoperabilidad. Muchas veces por eso hay puentes que toman más tiempo en emitir o no emitir un bloque, porque los guardianes leen un evento, tienen que esperar a que la transacción haya sido considerada finalizada o que al menos la probabilidad de revertir esa transacción sea muy, muy baja para emitir entonces un evento. Esa es una de las grandes ventajas que tiene hablar de interoperabilidad cuando se habla de Avalanche, porque el motor que tiene Avalanche detrás, y probablemente lo vieron en su sesión pasada,
gracias al consenso de Avalanche, te permite tener una finalidad instantánea. Es decir, cuando una transacción llega a Avalanche, esa transacción ya quedó ahí escrita en roca por siempre. Ya no hay ni reorganizaciones de bloque, ni de que la transacción ya a la mera hora no pasó, ni nada por el estilo que suele ocurrir en otras cadenas que usan consenso Nakamoto o de cadena larga, sino que aquí, una vez que pasa la transacción, tú tienes la certeza de que la transacción ocurrió y ya se ejecutó. Entonces, cuando hablamos también de comunicación cross-chain dentro de Avalanche, tenemos la ventaja de que nosotros, el tiempo de comunicación que tenemos en el protocolo es muy corto, porque lo único que requiere es una transacción en la cadena de origen que se confirma, el mensaje que se envió a la cadena de destino y la ejecución dentro de la cadena de destino. Entonces, en realidad, y poniéndonos un poco pesimistas, el escenario toma 3 segundos. Entonces es 1 segundo o 800 milisegundos para que la transacción quede finalizada en origen. Que te tome el relayer 1 segundo para que envíe la transacción y el mensajero que tome 1 segundo y 1 segundo en 800 milisegundos en que la cadena de destino la ejecute. Entonces es algo muy, muy rápido. ¿Sale? Me gustaría como agregar algo ahí y es el tema de que estamos mencionando, bueno, Andrés está mencionando mucho el tema de la blockchain o de Avalanche como tal. Entonces, de pronto, para que quede claridad, al hablar de Avalanche se refiere a cualquier subnet, cualquier blockchain que esté dentro del ecosistema de Avalanche. Como mencioné al principio, o sea, eso es como una sombrilla grande. Entonces, si creamos la subnet que le llamamos, por ejemplo, la MUNET, entonces la MUNET va a ser una subnet que cumple el sistema de consenso de Avalanche y por lo tanto va a también tener este tiempo de finalidad tan corto. Entonces, cualquier subnet dentro del ecosistema va a cumplir con esta característica que acabaron de mencionar. Entonces, como para que lo tengamos como claro. No es como que solamente la red principal que se conoce como C-Chain, sino que cualquier subnet que esté dentro del ecosistema de Avalanche va a tener también esta propiedad y por lo tanto va a tener un tiempo de finalidad súper corto. Entonces, para que se hagan como idea que puedo tener también una comunicación entre 2 subnets que acabé de crear, diferentes, como aisladas, e independientes de la red principal que se conoce como la C-Chain, y poder también cumplir con ese tema del tiempo de finalización tan corto y poder como prevenir este tipo de problemas que se presentan. Y de pronto también por ahí les voy a mostrar, aprovechando este comentario. Por ejemplo, es cómo se ve la mainnet de Avalanche en cuanto a subnets. Subnets son conjuntos de validadores. Entonces, la primary network es toda la red completa, todos los validadores. Son unos 1400 probablemente la última vez que lo revisé. Y esta está compuesta por la cadena, tiene 3, la cadena XPC, tiene 3 cadenas, todo el grupo global de validadores. Luego tenemos, por ejemplo, la de Beam, que tiene una cadena y tienes ahí toda esta cantidad de subnets que tiene sus propias cadenas. Y si nos vamos a Fuji, se pone también muy interesante porque tenemos un montón de subnets que están siendo creadas en Fuji. Y vemos aquí la de Dexalot de Fuji, por ejemplo, que es un exchange descentralizado. Aquí pueden ver un poquito de descripción. Este sitio de Snowpeer es muy bello. Entonces, imagínate que de repente tú tienes, por ejemplo, un DEX, pero tienes, y el problema también que resuelve el tema de comunicación cross-chain, hay muchos, ¿no? Pero entre ellos es la liquidez fragmentada. Si tú puedes tener como esta comunicación cross-chain y hacer que muchas cadenas se comporten o den una experiencia como de una sola, entonces tienes un throughput enorme o tienes un performance optimizado y tienes una experiencia de una sola, ¿no? Entonces, bueno, ya que les mostré esto, volvamos aquí, al flujo de todo esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien de verdad, si tiene duda, comentario o lo que sea, interrumpan con gusto? En la clase anterior, pero me gustaría entender un poco más por qué o cómo es el mecanismo que hace que sea tan rápido la finalización de una transacción. ¿Dentro de una sola cadena, te refieres? Sí, Ok, esto es debido al consenso que tiene Avalanche. Normalmente cuando, por ejemplo, Bitcoin procesa bloques cada 10 minutos, pero como es el mecanismo de cadena larga, lo que dicen los validadores es, yo voy a minar por los incentivos que existen, yo voy a validar sobre la cadena más larga porque todos dijimos que sobre esa vamos a estar validando. Entonces, existe la posibilidad de que haya un fork y entonces tú tengas un bloque aquí y tienes que esperar una cantidad de bloques, como 6 bloques, más o menos 1 hora,
para que la transacción sea finalizada. ¿Por qué? Porque como funciona el consenso Nakamoto, además de cadena larga, es esto de que se elige un líder y ese líder puede ser o no honesto, y entonces puede haber una carrera entre cuál fork va a ser el correcto, y esa se decide en la siguiente ronda, etcétera, ¿no? En el caso de Avalanche, como funciona el consenso, es por medio de una convergencia estadística y un estado de absorción. No sé si estás muy familiarizado con procesos estocásticos, pero prácticamente lo que tú tienes es un sistema y cómo funciona es cada validador hace un submuestreo de la red de tamaño n y esto me gusta mucho poner un ejemplo y quizá para no ponerme muy técnica, un ejemplo muy del día, que es intentar ponernos de acuerdo si vamos o no a una fiesta y tú solamente vas a ir si la mayoría de tus amigos van. Entonces, si tienes 1,400 amigos, como en el caso de Avalanche, tú le preguntas a unos 10 amigos o unos 20 amigos, que es fácil, es tratable, no tienes que preguntarle a todos, le preguntas a unos pocos y te dicen, mira, yo creo que sí voy a ir a la fiesta, todavía no estoy seguro. Entonces tú dices, bueno, pues creo que yo también. Vuelves a muestrear y de nuevo aleatoriamente, de acuerdo al staking que existe en la red, y vuelves a obtener una respuesta de creo que sí voy. Y haces así hasta que tú recibes consecutivamente cierto número de muestras positivas de que vas. Entonces, quiere decir que la red va a converger al mismo estado. Esta es una condición estadística y, bueno, probabilística de que en realidad todo este estado, la red va a llegar a este estado de absorción en el que tú obviamente, cuando a ti te pregunten, les vas a decir creo que sí voy. Entonces, es una especie de consenso metaestable, le llaman. Entonces, en el momento en el que el validador llegó a ese como threshold de seguridad de que sí iba a ir a la fiesta, entonces acepta la transacción porque sabe que toda la blockchain, en algún momento, todos los validadores van a llegar al mismo estado. En ese momento acepta la transacción y la transacción queda finalizada porque ya no hay forma de revertir el sistema a otro estado. De hecho, hay un simulador muy bonito, déjame se los comparto por aquí también, aprovechando, ya que estamos en esto. Ahora que cargue, donde tú cómo jugar con esos parámetros. Y la convergencia estadística que se alcanza muy rápido. Entonces, por ejemplo, aquí tienes los que sí van a la fiesta en amarillo y los que no van en azul. Entonces, tú corres esto y eventualmente se decide que si van a aceptar o no una transacción y bueno, deciden que sí la aceptan, ¿no? Puede ser que acepten otra. Y en realidad es que esto solo hace sentido cuando tú tienes transacciones conflictivas. A ti no te importa si Alice le depositó a Bob o a Charlie, lo único que te importa es que solo le deposite a uno de ellos, no que le deposite a los dos, ¿sale? Entonces, es en realidad el motor que trae detrás lo que permite la finalidad tan rápida y no necesitas esperar ciertas confirmaciones de bloques, sino que en realidad todo va a converger al mismo estado en un tiempo muy corto. Clarísimo, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, volvemos a temas de interoperabilidad y lo que habilita, bueno, todo este tema de poder puentear activos, hacer votaciones, tema de liquidez no fragmentada, simplemente, por ejemplo, a mí un caso que me gusta mucho es el tema de integraciones de servicios. Por ejemplo, Chainlink está integrado en la C-Chain. ¿Qué pasa si yo quiero consumir un número aleatorio que me provee BRF de Chainlink en mi propia subnet? Yo no necesito integrar Chainlink directamente en mi subnet, sino que puedo consumir un número aleatorio que es generado en C-Chain a través de un protocolo cross-chain y enviar el dato. Entonces, algo bonito que permite Teleporter o en general las primitivas de comunicación que tenemos es enviar bytes. Lo único que haces es enviar bytes de entrada y de salida y entender que tienes que indicarle al sistema cómo codificar y decodificar el sistema, bueno, el mensaje, para poderlo interpretar de acuerdo a la funcionalidad que quieras ejecutar en destino. Por ahí, si a alguien se le ocurre o ha trabajado en algún protocolo cross-chain que quiera compartirnos igual qué tipo de mensajes enviaban, por ahí creo que sería interesante ver este tipo de casos de uso de gente que de pronto ya ha trabajado con esto o que los ha usado, quizá. Y si no, podemos irnos al tema de seguridad y empezar a ver por qué Teleporter también es especial e importante. Pero me voy un poco más rápido con esto, yo creo, porque queremos mostrarles código y queremos que vean cómo se tocan las cosas, porque de verdad que hay como ciertos niveles de abstracción cuando ustedes aprenden las cosas y a veces la teoría suena muy complicada y suena como
que si firmas, que si redes, que si un montón de cosas, y van a ver que es mucho más fácil de lo que suena. Pero términos de seguridad, y esto, bueno, ya me imagino varios estarán familiarizados con tema de esquemas de firmas, con las propiedades que te da de no repudio, integridad y autenticidad de las firmas, que prácticamente es decir, bueno, la información que se envía no puede ser modificada, la información no puede decir que viene de alguien que no es quien firmó, y que además el mensaje es, es quien dice que lo envía, puede autenticar esa identidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos tenemos el mensaje que va a ser firmado, y ahorita el punto de, si se acuerdan de este punto de aquí, yo les decía, bueno, es que alguien puede decir, oye, este evento sí ocurrió, y en realidad nunca ocurrió. Y lo bonito de la comunicación en Teleporter es que normalmente, y en otros sistemas, tú requieres una tercer parte de confianza o red descentralizada para comunicar mensajes que diga sí, sí viene de allá, ¿no? Es como oye, tú recibes un mensaje firmado y dices, ¿quién lo envió? Lo enviaron ellos. Y yo tengo que creer en ti, red descentralizada que dice que sí, o un relayer o una serie de guardianes de un puente que dicen que el mensaje se ocurrió. En el caso de Avalanche, tú no necesitas esa tercer parte externa, sino que quien va a ser esa fuente de confianza es la misma red de la que está viniendo el mensaje por medio de sus firmas. Y ahorita vamos a ver por qué, porque es muy interesante el cómo ocurre esto. Entonces, bueno, rapidísimo, como recapitulación de tema de firmas, nosotros podemos tener una firma que nos va a ayudar a firmar un mensaje, tenemos un mensaje y una llave privada, que si lo firmamos vamos a poder, vamos a tener una firma, y también nos es fácil verificar si nosotros tenemos la llave pública, el mensaje y la firma, poder verificar si realmente el mensaje corresponde a esa llave pública y a ese mensaje. Pero esto también lo podemos hacer de forma agregada, sino que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un set de validadores más grande, que es el validador de la red de origen, podemos decir, bueno, yo necesito que 7 firmas ocurran aquí, y en lugar de por ejemplo, un mensaje que pudiera ser de 64 bytes, al momento de darle una firma de 48, pues va a ir creciendo, ¿no? Y si nosotros necesitamos muchas firmas, vamos a tener un mensaje muchísimo más grande que el mensaje en sí, ¿no? Como el mensaje original. Pero lo que utilizamos aquí es un sistema de firmas agregadas, donde a partir de muchas firmas podemos agregar una única firma en lugar de que sean 1000 firmas, ¿no? Necesitamos solamente una gran firma para firmar lo de todos, ¿no? Y de tal forma que nosotros podemos agregar una llave pública y agregar también el mensaje, ¿no? La firma del mensaje. Podemos agregarlas, y también tenemos la posibilidad de verificar mediante la agregación de firmas de llave pública y mediante las firmas, verificar si el mensaje realmente corresponde a quienes dicen ser. Ahora, esto es importante por el tamaño de los mensajes que vamos a estar enviando. Esto optimiza y comprime, digamos, el mensaje, haciéndolo también mucho más eficiente. Ahora. Por ahí creo que tiene una pregunta. Sí. Están como hablando, ¿no? O no tienen preguntas, sino que como que se prendió el micrófono. Ah. Sí, No, por ahí. no. A ver, si alguien tiene alguna pregunta. No, estamos bien, estamos bien. Súper. Perfecto. Entonces, tenemos aquí varios niveles de comunicación, ¿no? Tenemos, en el caso de Avalanche, y tenemos como 3 componentes, ¿no? El primero es el que se va a encargar de verificación de firmas, de encargarse de que realmente, de esa verificación que les acabo de mostrar, es lo que se encarga Avalanche Word Messaging, de mandar bytes entre bytes. Ahora, algo súper importante es que Avalanche Word Messaging son primitivas agnósticas a máquina virtual. Lo que quiere decir que tú puedes comunicar, y una de las ventajas que tienen las subnets de Avalanche es que son agnósticas a máquinas virtuales. Entonces tú, por ejemplo, tenemos una IBM y tenemos un equipo trabajando en una Move VM, ¿no? Entonces tú puedes programar con Rust, puedes hacer todo lo que harías como, por ejemplo, en no sé, un Solana, por ejemplo, pero poderlas comunicar por medio de este protocolo Avalanche Word Messaging, porque lo único que hace es encargarse de enviar bytes y verificación de firmas. Eso es lo que prácticamente hace Avalanche Word Messaging. Ahora, la siguiente capa de abstracción, que es la que vamos a ver hoy, es la de Teleporter, que lo que nos permite es comunicar IBM con IBM por medio de una interfaz de Solidity, ¿no? Un contrato, un smart contract,
tú vas a instanciar eso y van a ver que es bien, bien sencillo ya cuando lo hagan entender el cómo vamos a enviar un mensaje cross-chain. Y sobre eso ya construyes tu DApp. Entonces, ¿cómo funciona el famoso recabación de firmas, etcétera? ¿Y por qué no necesitamos esa tercera parte que nos dé esa confianza, que realmente nos diga sí lo envió la cadena de origen, ¿no? Sino que aquí, una cosa importante es que dentro de la red primaria, que es todo este grupo de validadores, como les había mostrado, tiene 3 cadenas y una de ellas es la cadena P. La cadena P es una cadena de registro. Lo único que va a mantener es cada que se agrega un nuevo validador a la red, se le va a generar un ID y una llave, una llave privada y una llave pública. Y lo que va a hacer la P-Chain es registrar cuál es la llave pública que tiene asociada, su node ID y el staking que tiene ese validador. Entonces, tú cuando vas a hacer staking en Avalanche, lo haces en la P-Chain. ¿Por qué? Porque aquí es lo que nos va a servir para coordinar. La P-Chain es una cadena de coordinación, no de datos como tal. Entonces, por ejemplo, muchos a veces llegan a comparar Avalanche con otro tipo de blockchains multi-chain, por ejemplo, Polkadot, en el sentido de que, bueno, es que también tiene una cadena primaria o algo por el estilo, ¿no? Y en realidad es muy distinto porque en Polkadot, por ejemplo, todas las parachains aterrizan a la relay chain y tienes datos aterrizando ahí. En el caso de la P-Chain, es solamente el registro. Es qué está pasando, quién está validando dónde, sin enterarse en ningún momento de qué tipo de datos están transmitiendo allá. Entonces, todo el throughput, todo lo que las transacciones y operaciones que están ocurriendo en cada una de las subnets o cadenas independientes no afecta en absoluto al desempeño de la P-Chain, ni lo que pasa en P-Chain afecta a cualquier otra subnet. De hecho, son totalmente independientes, simplemente es un directorio. Y eso es lo que nos va a servir, como todos los validadores estamos validando P-Chain, nos va a servir para poder corroborar las firmas. Entonces, cuando nosotros tenemos un mensaje, tenemos el relayer, que el relayer puede ser cualquiera, ya no necesitas confiar en el relayer, ya no necesitas confiar en quién te entrega el mensaje, sino que el relayer simplemente va a enviar un mensaje que va, bueno, tiene un mensaje, manda la P-Chain o el directorio, digamos, que tiene de firmas, los validadores van a agregar una firma, el relayer va a colectar esas firmas y entonces todos estos validadores mandan este mensaje, mandan sus firmas individuales y el relayer ya puede enviar el mensaje firmado a la cadena de destino. Entonces, tiene firmas de los validadores. Los validadores de ambas cadenas saben quiénes están validando en la otra cadena. De tal forma que cuando llega el relayer a la cadena de origen, manda el mensaje ya firmado, se hace la verificación de las firmas agregadas y entonces se consulta con la P-Chain si esas firmas realmente son válidas y entonces puedes ejecutar un mensaje confiando en las firmas y no en el mensajero. Y eso es muy poderoso al momento de estar hablando de cross-chain. ¿Sale? Algo que se me pase, Alejo. ¿Todo No, bien? a mí me parece como muy bacano, de pronto se mencionó como que no pasó, pero o sea, la verdad siento como que eso tiene en serio una relevancia súper grande por el hecho de que si tú estás mandando información, por ejemplo, de un pueblo A a un pueblo B, se manda entonces el mensaje. Y lo que permite aquí el tema de la P-Chain con la arquitectura de la AWM es que técnicamente ya tú no tienes que confiar en, no, me llegó una carta, pero entonces tú cuando abres la carta ya no tienes como mirar, bueno, yo confío en esto o qué, sino que ya tienes como una garantía de que efectivamente estás confiando en ese origen. Entonces, como muy poderoso saber eso porque ya no tienes que confiar como en, no es que me lo trajo la empresa X o la empresa Y o lo otro, sino como que, wow, o sea, ya tengo una firma que yo puedo verificar en cualquier momento y me entrega la certeza de que efectivamente eso pasó. Es como si tuviera, por ejemplo, la asociación de ciudades. Entonces estoy en la ciudad A y la ciudad B. Y yo desde la ciudad A, como estoy dentro de la sombrilla de Avalanche, puedo preguntarle al líder de la asociación de ciudades, en este caso la P-Chain, como la parte administrativa, que me verifique que la información sí llegó de la ciudad B. Entonces es como si estamos como en una asociación y ya no me toca confiar en nadie, sino que efectivamente como esa sombrilla que nos acobija a todos es la que nos da la garantía. Entonces ya no me importa como quién lo trae, cómo vino ni nada, sino que pues ya tengo algo que puedo validar en cualquier momento. Entonces esa es como la parte como poderosa de todo este sistema, que ya no hay como que confiar en ningún tercero, sino que por estar en la asociación ya tengo la capacidad de poder validar en cualquier momento. Correcto, y en realidad es que de verdad es un punto muy importante porque el hecho de que
digamos, un vector muy importante de ataques en los puentes es que alguien te diga esto ocurrió en un lado y tú crees que ese mensaje ocurrió, pero en realidad no ocurrió. Y si tú tienes la firma de los validadores que realmente ocurrió, entonces no hay más a quién confiar, ¿no? Porque, a ver, y una pregunta válida sería, bueno, ¿y yo por qué voy a confiar que esos validadores me van a decir la verdad? Bueno, porque de entrada te estás comunicando con los datos que tiene esa cadena, entonces estás asumiendo que de alguna manera ya confías en esa cadena o en ese set de validadores para ejecutar cosas en tu propia cadena. Entonces, en realidad no agregas una tercera parte de confianza, sino que tú tienes, y es muy sonado esto de que en realidad, como contrario a muchas creencias, tú no puedes tener mensajes de comunicación cross-chain sin una tercera parte de confianza por este detalle. Ahora, ¿cuál es la tercera parte de confianza aquí? Es tanto la subnet con la que ya te estás comunicando, que no es una tercera parte, y el registro común que tienen ambos. Entonces, ambos validaron ese registro común. También un montón de validadores más, ¿no? Porque es la red global la que la está validando, no solamente las dos subnets, sino todo el set de validadores global. Entonces, incluso es un tercero todavía de más confianza que la cadena misma con la que te estás comunicando. Entonces, Sí. es muy bonito eso. Ujú. Es como, por ejemplo, que estamos aquí, estamos en Latinoamérica. Entonces vengo yo y estamos en la Asociación Latinoamericana de Países y me llega un mensaje de Leandro. Entonces yo le puedo preguntar a la Asociación Latinoamericana de Países que me llegó un mensaje de Leandro y le pregunto, hey, me llegó un mensaje de Leandro, ¿verdad que Leandro vive en Argentina? Sí. ¿Vive en Buenos Aires? Sí. ¿Me llegó a esta dirección? ¿Él vive allá? Sí. Ah, bueno, entonces ya de igual forma estoy confiando en Leandro, entonces ya estoy confiando en el origen del mensaje. Lo único que hago es preguntar que si efectivamente Leandro es un habitante de esa zona de donde me llegó el mensaje. Entonces ya puedo confiar en que efectivamente me está entrando un mensaje de alguien que está dentro de la misma zona, Latinoamérica, en este caso, por ejemplo, y que está mandándome el mensaje. Entonces ya confío en el mensaje de Leandro porque lo quiero ver o necesito ver ese mensaje para algo importante. Entonces técnicamente ya puedo confiar en él como en el destino. O sea, es como se delega esa tercera parte al mismo emisor. Entonces como algo muy bacano. Sí, y esto, digo, nada más para recordarles un poquito, es para comunicación dentro de Avalanche, ¿sale? Esto, digo, estaría increíble que en algún momento validadores de otras cadenas pudieran registrar sus firmas BLS dentro de la pitchain y entonces pueda realmente tener esta comunicación por medio de esta capa de confianza o de asignación de firmas, ¿no? Entonces, estaría muy bueno, ojalá en algún momento pase. Pero bueno, entonces ahora qué es Teleporter, ¿no? Eso fue Avalanche Web Messaging, Teleporter, y lo más bonito es que abstrae toda esa complejidad fuera del desarrollador. Tú no te vas a meter con firmas, tú no te vas a meter con tema de relayers, nada. Tú como desarrollador solamente te vas a tener que encargar de implementar o comunicarte con Teleporter, que Teleporter se va a encargar de interactuar con el precompilado a través de esta subnet. Me voy a ir un poquito más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Simplemente, Teleporter va a ser un contrato que ya está desplegado en las cadenas. Ahorita vamos a desplegar una cadena, van a ver cómo se despliega el Teleporter automáticamente. Y Teleporter ya está también disponible en la C-Chain. Entonces, en la C-Chain, tanto de Fuji como de Mainnet y como de las redes locales que vamos a desarrollar ahorita. Y lo único que haces es llamar a ese contrato que ya está desplegado y llamar a esta función que es enviar cross-chain message. Y eso es lo único que necesitas. Le especificas el mensaje que vas a enviar, tienes que hacer el encoding y decoding de ambos lados que habíamos dicho para poderlo enviar. Le decimos a dónde lo vamos a enviar, quién me va a estar recibiendo del otro lado y listo. Y ahorita lo vamos a ver. Y del lado de destino, tenemos que decirle qué vamos a recibir. Tenemos que tener en un lado una boca y en el otro lado una oreja. Y de hecho podemos también hacer la comunicación de ambos lados y poner en ambas cadenas una oreja y una boca y una oreja y una boca, ¿no? De envía y recibe, envía y recibe. De esa manera habilitamos comunicación de ambos lados. Pero para esto para lo que vamos a ver ahorita, vamos a mantenerlo boca y oreja de un lado para que quede como mucho más claro la lección, digamos, y ya después pueden ir como complicando las cosas como quieran. Y al final envías mensaje, el mensaje se envía como bytes, que era lo que les decía, y entonces puedes empezar a ejecutar algunas operaciones. El mensaje, les digo, pueden ser lo que quieran. Al final, por ejemplo, aquí estamos enviando 2 parámetros, los codificamos como bytes, esto nos genera unos bytes, y al momento de llegar a destino, simplemente hacemos el decoding y nos vuelve a sacar el string y el uint, digamos, para poderlo utilizar, no sé, como parámetros en alguna función o cualquier cosa que queramos. Y bueno,
Ahora sí, bueno, esto me lo voy a saltar un poco, no tiene mucho caso que lo toquemos ahorita. Ay, se puso a cargar. Ahora, ¿cómo vamos a programar esto? Y bueno, no sé, Alejo, ¿quieres platicar un poquito sobre lo que creaste tú de la librería? O vemos primero Starter Kit y ya luego nos vamos a la librería. ¿Cómo ves? Si algo primero como Starter Kit, la librería quería como mirarlo al final, como para que vean también que se puede simplificar las cosas. Entonces, Perfecto. Perfecto. ¿comparte Starter Kit tú o lo comparto acá? Aquí ¿Lo lo tienes por tengo. allá? Acá lo Ah, tengo. perfecto. Bueno, algo importante es, tenemos un repositorio, de hecho, si ustedes le ponen, me parece que si le ponen Avalanche Starter Kit en Google, probablemente les sale. Bueno, es que yo estoy usando Brave, entonces creo que en Google Escribe sale. Pero GitHub bueno, Avalanche Starter Kit y aparece. anda, sí, bueno, total, van a entrar a este lugar y algo muy bonito que tenemos listo es que ustedes pueden lanzar un code space que no va a necesitar absolutamente ninguna instalación para que ustedes lo puedan empezar a usar. Entonces, bueno, le pican aquí en más y les va a lanzar una pantalla de que está configurándose algo. Tarda un poquito, entonces yo ya tengo uno creado que les va a salir y les va a decir, está configurándose todo, etcétera. Y con eso, lo que van a tener es un ambiente, no van a tener que instalar absolutamente nada, de hecho lo pueden hacer desde su navegador. Y eso prácticamente va a tener instalado el Avalanche CLI, que es lo que nos va a permitir crear nuestra red local ahorita. Nos la va a desplegar con Teleporter desplegado, con un montón de cosas. Ahora, ustedes no van a tener que desarrollar Teleporter. Teleporter ya está hecho. Ustedes van a desarrollar la DAP que interactúa con Teleporter, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, va a tener también Foundry instalado y va a tener bueno, toda la parte de lo que vamos a estar necesitando ahorita para enviar nuestro mensaje. Déjenme borro esto de un taller anterior que vi. Entonces, bueno, lo primero que van a encontrar en este sitio es un archivo foundry.toml y aquí lo que van a ver son sus redes, sus RPCs para conectarse a las redes, sus versiones, etcétera. Y la otra cosa importante que van a encontrar es aquí dentro de Source, van a encontrar unos ejemplos que de hecho también de la Academy. Y en la Academy, bueno, vamos a ver ejemplos tan simples como complejos hasta llegar eventualmente a mintear tokens en otras cadenas, etcétera. Pero el día de hoy vamos a ver el ejemplo más básico, que es enviar un hello de la C-Chain a nuestra subnet. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desplegar nuestra red local. Para eso vamos a crear Avalanche Subnet Create My Subnet. Y esto nos va a poner un wizard que nos va a ir guiando paso a paso para cómo crear nuestra subnet. Ahora vamos a crear una EVM, así que una subnet EVM, la última versión de los nodos. Y aquí vamos a usar un chain ID. Ese chain ID tiene que ser único respecto a cualquier otra EVM. Entonces les recomiendo que entren a chainlist.org, marquen la casilla de testnets, control F y le den como buscar un número y ese número, si nadie lo ha ocupado, lo pueden utilizar. Ese es un mecanismo que tienen las EVMs para protegerse contra un replay attack. Entonces, ese lo pueden utilizar. Y vamos a poner el token symbol, lo vamos a poner como mu, porque no. Y vamos a hacer ciertas configuraciones de gas. También, obviamente, no todas las blockchains son iguales, no todas están atendiendo el mismo problema. Entonces, aquí podemos determinar, por ejemplo, el tamaño de disco, un montón de parámetros de cómo va a comportarse nuestra cadena. Ojo, todo esto va a ser con nuestro token nativo Mu. Y aquí vamos a ir con la configuración básica, simplemente porque no es el objetivo de la sesión de hoy. Vamos a ponerle el airdrop o de bloque Génesis a una cuenta Ewok que vamos a estar utilizando y vamos, aquí precompilados son cosas que nosotros le podemos poner o no, o quitar a la EVM. Entonces no vamos a ponerle nada porque tampoco es el objetivo. Y aquí me pregunta, ¿quieres que activemos Teleporter en tu máquina virtual? Sí. ¿Quieres que corramos el relayer también? Sí, también quiero que lo hagas. Ya creé digamos, como el cascarón de la máquina virtual. Ahora, si yo me voy a Avalanche Subnet, deploy my subnet, lo que va a hacer es que va a lanzar, denme un segundo porque creo que no le había Avalanche Network Clean, porque creo que en algún momento quizá tenía lanzada una subnet en otro taller, así que Avalanche Subnet Deploy,
y ahora sí, my subnet. Me va a preguntar en qué ambiente lo quiero desarrollar, lo quiero hacer de forma local, y esto lo que está haciendo es levantando 5 nodos en mi computadora, bueno, ni siquiera en mi computadora, sino en el code space que nos da GitHub, y en este ambiente local estoy lanzando 5 nodos con la configuración que ya hice, con el Genesis que le había de default que le di. Obviamente, si quieren configurar más su Genesis y precompilados y lo que sea, tenemos muchos cursos en la Academy también para que vean cómo hacerlo. Y aquí, bueno, una vez que se despliega este subnet, lo que nos está dando es precisamente los contratos de teleporter que se están lanzando. Este registry es una especie de, nos ayuda a manejar versiones de teleporter, no lo vamos a ver ahorita, igual está en la Academy. Y nos da 2 contratos, ¿no? Una en la C-Chain, en nuestra C-Chain local, y otra en MySubnet, que es la que acabamos de crear, que tienen estas direcciones. Me está ejecutando un relayer, así que está perfecto. Y me da puntos de conexión local a los RPCs de estos 5 nodos. Ahora, como estamos en un code space, algo que también nos va a dar es el acceso directo desde una fuente externa. O sea, si nosotros queremos conectar nuestra wallet de MetaMask o Core Wallet o la wallet que ustedes estén usando, la quieren conectar a un ambiente que está en un code space, que es un contenedor, van a tener que usar este RPC y de pronto van a tener que hacer público el puerto. Entonces simplemente se van aquí a puertos, le dan clic derecho, port visibility, le dan public y ya con eso van a poder estar conectándose con este contenedor que está corriendo dentro de GitHub. Y van a usar este endpoint. No lo van a usar de forma local, digamos el endpoint de localhost, lo pueden usar si están dentro del contenedor, pero si están fuera del contenedor, como en su wallet, etcétera, van a utilizar este otro, ¿sale? Entonces, nada, haces un pequeño paréntesis, les dan los detalles de la red, etcétera. Ahora, como aquí tenemos Foundry, el primer punto es agregar esta red a nuestro foundry.toml. Que este archivo, y afortunadamente nuestros nodos tienen una cosa que es aliases, entonces nosotros podemos interactuar con ella con localhost, vamos a estar interactuando dentro de nuestro code space a MySubnet, ¿no? Que es el nombre de nuestra subnet o el alias que le asignamos porque estamos usando Avalanche CLI y listo, con eso ya vamos a poder interactuar con él. Ahora, primer paso, vamos a ver los smart contracts que tenemos de envío y recepción. Este es el sender on C-Chain, o sea, la boca que esté en C-Chain, y lo único que hacemos es, vamos a interactuar con nuestro contrato que está desplegado en esta dirección de teleporter, lo vamos a instanciar como messenger, y vamos a llamar al método o a la función send cross-chain message de nuestro messenger. Y con eso es la única cosa que vamos a hacer para enviar un mensaje. ¿Qué mensaje vamos a enviar? Bueno, el que le estemos pasando aquí, lo vamos a enviar y lo vamos a enviar codificado como bytes gracias a nuestro ABI.encode. Esto se vuelve bytes y este es el mensaje o la estructura que debemos seguir para enviar el mensaje. Ahora, nosotros estamos en C-Chain, solamente en C-Chain. ¿Qué le tenemos que decir? Bueno, ¿a dónde tiene que enviarlo? Entonces le tenemos que decir la blockchain ID de la que lo tiene que enviar, que ahorita les voy a decir cómo sacarla, esta la vamos a cambiar probablemente ahorita, y le tenemos que decir dónde está la oreja a la que le tiene que hablar. Entonces, es a esa cadena y a esta oreja en particular. Entonces, este es el de recepción, la dirección de recepción de cadena. Ahora, para enviar un mensaje, nuestro relayer no lo va a hacer de gratis, o probablemente sí. De hecho, el relayer que está configurado en nuestro codespace lo hace de gratis, pero cuando nosotros queremos salir a producción y probablemente no queremos lanzar nosotros un relayer, que es muy fácil y no es gran cosa, pero si queremos que alguien más lo envíe, lo tenemos que incentivar y decirle, necesito que este mensaje sea enviado a esta dirección, en esta cadena y con esta cantidad de gas. Y a cambio, yo te voy a pagar una cantidad en un token RC20 en la cadena de origen. Por ejemplo, te lo voy a pagar en USDC sobre C-Chain. ¿Por qué? Porque el mensaje está saliendo desde C-Chain. Te va a enviar este monto, va a ser tu fee. Y ahora, ¿quién puede enviar este mensaje? Pues si nosotros le ponemos que 0, cualquiera puede enviar el mensaje. Si nosotros restringimos a ciertos validadores, ciertos relayers, entonces podemos solamente algunos. Es un esquema del primero que lo envía es el que cobra la recompensa. Entonces, bueno, eso es todo para enviar el mensaje. Es lo único que necesitamos. Y en la cadena de destino, que serían las subnet, necesitamos implementar, y de nuevo, ¿no? Instanciamos con nuestro teleporter messenger, que es, si se dan cuenta, es la misma dirección que viene acá. Aquí, ¿no? Es la misma dirección que tenemos aquí. Y bueno, ya la tenemos puesta y lo único que tenemos que hacer es llamar a esta función que en realidad
es la misma función que hereda del teleporter receiver. Digo, si en algún momento quieren profundizar más, pueden ver estos contratos que están por acá. Y nada, simplemente lo que estamos haciendo es decodificar el mensaje, le damos qué tipo de dato estamos esperando, y este dato lo vamos a almacenar en una variable pública que vamos a poder acceder después para ver que efectivamente el mensaje o la variable fue actualizada con el nuevo mensaje. Ahorita es una blockchain totalmente limpia, así que vamos a hacer los despliegues de contratos y me voy a apurar todavía más porque si no, no nos va a dar tiempo de que Alejo nos muestre una librería que está haciendo, muy interesante. Entonces, aquí en el README ustedes van a encontrar las instrucciones. Entonces, ¿cómo sacamos el blockchain ID para nuestro sender? ¿Cómo le decimos en qué blockchain tiene que comunicarse? Bueno, si nosotros vamos a Avalanche Subnet Describe My Subnet, vamos a ver que el Avalanche CLI ya nos da una opción para ver qué fue todo lo que le dimos y la configuración que tiene. Y por aquí debe haber uno que es Local Network ID. ¿Por qué es importante? Porque en realidad cuando nosotros ponemos el ID de Chainlist, del EVM, no es un ID único, ¿no? De hecho, podemos poner lo que queramos y es simplemente una protección contra el replay attack. Pero en Avalanche sí tenemos, como en la P-Chain, cada que tú agregas una nueva blockchain, es una transacción en P-Chain, nos asigna un ID, ID de Avalanche, digamos, o de la P-Chain, y esta va a ser la dirección con la cual nos vamos a estar comunicando. Así que es la que vamos a poner en nuestro sender. Y listo, punto número 1, ya le dijimos a dónde tenemos que ir. Ahora el siguiente punto es hacer el despliegue de los contratos. Para esto vamos a usar la función de Forge Create de Foundry y nos vamos a estar desplegando en la Local C, que es también una red que ya tenemos en nuestro Foundry. Local C, aquí está, es la cadena C local que estamos desplegando, y vamos a desplegar también nuestro contrato de Receiver, que lo tenemos, si se dan cuenta aquí, en My Subnet. Entonces, en un lado estamos desplegando el que envía y en otro el que recibe. Y ahora solo vamos a enviar un mensaje que va a ser con este comando, de nuevo con cast de Foundry. Y cómo lo vamos a hacer, lo voy a poner aquí abajo para que lo podamos editar. Vamos a desplegarlo. Entonces, este es el que envía y simplemente le decimos con esta private key, que de nuevo todo está aquí. Es prácticamente un ambiente para que ustedes puedan empezar a codear de cero. Ya tiene una llave privada dentro de las variables de ambiente asignada, que va a ser la misma de default, la IWOC, que le dimos los fondos al principio. Y le vamos a decir, vamos a interactuar con este contrato, que es nuestro sender, con la función send message. Nos pide estos dos parámetros, que es dónde está la oreja o dónde está el que recibe, y el mensaje que vamos a enviar. Así que vamos a enviar deploy to la dirección y le vamos a enviar el mensaje hello. Así que esto lo enviamos, eso nos va a dar una transacción exitosa. Y una vez que nosotros verifiquemos el mensaje, ¿dónde lo tenemos que verificar? Pues donde actualizó la variable, que es en MySubnet. Y en este MySubnet vamos a sustituirlo por donde estamos recibiendo el mensaje, que es el contrato de recibido. Y vamos a consultar qué es lo que hay en esa variable last message que recibió ese contrato. Y vemos el mensaje hello. Entonces, listo, con eso es un flujo como muy, muy sencillo, donde ustedes ya pueden empezar a probar. Obviamente, por ejemplo, aquí Roundtree pueden decir, bueno, ¿qué pasa si yo una vez que haya el mensaje quiero ejecutar un mensaje de vuelta? Entonces, en el receiver pueden poner, por ejemplo, que aquí tienen la función de receiver, que es la que está heredando, digamos, con todos los parámetros que te exige la interfaz de teleporter. Y dentro de esta función estamos ejecutando nuevamente un mensaje, ¿no? Entonces ya pueden empezar a complicarla tanto como ustedes quieran y hacer la validación que quieran. Incluso, bueno, por aquí tienen hasta puentes que pueden empezar a ver que si ya tienen su token, que si cómo van a crear el puente, etcétera, cómo invocar distintas funciones, porque si se dan cuenta aquí nosotros solo invocamos una función que es recibir mensaje. Luego, ¿cómo lo interpretas para que puedas hacer varias funciones? ¿Cómo le dices eso al mensaje para que realmente tú puedas ir seleccionando el camino de ejecución, etcétera? Entonces es muy bonito este Starter Kit, lo pueden empezar a usar. Les digo, no tienen que instalar absolutamente nada. Pueden hacer, incluso conectarlo con su GitHub y mantener un repositorio totalmente sin que ustedes tengan que instalar nada en sus computadoras.
Así que ahora sí, Alejo, te lo paso para que rapidísimo nos platiques igual sobre la... De una. Te dejo compartir, ¿sale? Sí, por favor. Listo, bueno, entonces voy a compartir aquí pantalla. Creo que ya se está viendo. Listo. Entonces lo que le quiero mostrar es esta parte. Esta es una librería, la cual he estado haciendo y usando como el tema de plugin de Web3.js. De pronto aquí para los que han interactuado un poquito con backend de Smart Contract, plugin Web3.js me permite crear una especie de, bueno, una clase, la cual la tengo configurada para que haga lo siguiente. ¿Puedes hacer Entonces, un poquito de zoom, ¿cómo? porfis? ¿Puedes hacer un poquito de zoom? Dale. Imaginemos lo siguiente, yo quiero mandarle un mensaje de la subnet de dispatch a la subnet de echo. Entonces tengo el contrato inteligente que ahorita que mostró Andrea, entonces tengo una variable en el contrato de origen, otra variable en el contrato de destino, y lo que quiero hacer es solamente mandar el mensaje. Entonces voy a correr este código para que vaya corriendo aquí mientras vamos hablando. Node npm init.js. ¿Qué hacemos acá? Lo que estamos haciendo es instanciar la clase crosschain y solamente vamos a llamar el método sendMessageCrosschain. Le mandamos un mensaje, posterior a eso le mandamos una llave privada que va a tener fondos dentro del contrato de origen. En este caso, bueno, en la blockchain de origen, en este caso la blockchain de origen que estamos usando es dispatch y las zonas de destino es echo. Contexto, las zonas de dispatch, las zonas de echo y las zonas de Fuji C-Chain tienen por defecto el relayer ya configurado para que puedan probar la interoperabilidad cross-chain ya dentro de un ambiente como de prueba sin tener que correr una subnet local. Entonces, en este caso, esta llave privada tiene tokens para la subnet de dispatch y esta llave privada tiene tokens para la subnet de echo. Entonces, lo que tengo aquí configurado con cross-chain es una manera en la cual se puede mandar mensajes. Entonces, por ejemplo, podemos validar el blockchain ID de la subnet de echo es este. Luego se manda el mensaje en dispatch, se esperan 2 segundos, por lo que comentó al principio que comentó Andrea, que teníamos que esperar como un tiempo, bueno, que pueden ser 2, 3 segundos. Como démosle un tiempo malo, entonces le di un tiempo de malo de 2 segundos para poder probar nuevamente el mensaje. Entonces, en un principio no hay ningún mensaje porque recién creamos el contrato. Luego de mandar eso, tenemos este mensaje y posteriormente puedo mirar la transacción si le doy clic acá. Entonces, vamos a abrir esto y me va a mostrar entonces la transacción que se realizó. Esa se realizó hace aproximadamente 1 minuto. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque la verdad sería como interesante ver y mostrarles que este tipo de tecnologías no son como tan complejas. Vean que simplemente lo que estoy haciendo es crear o sea, llamando una clase llamada Crosschain, pero ¿cómo funciona esto por debajo? Vamos a verlo. Esa Crosschain lo que está haciendo es simplemente instanciando otra clase y el mandar mensajes simplemente lo que está haciendo es compilar un contrato en una red de origen, una red de un sender, compilando un contrato en una red que recibe el mensaje, está desplegando un contrato en una red que está enviando el mensaje, está desplegando el contrato en la red que recibe, lo que mostró Andrea, como que despliego el smart contract en la zona de origen, en este caso dispatch, despliego el smart contract en la red de destino, en este caso echo, de las dos subnets. Entonces uno tiene un sender, otro tiene un receiver. Luego lo que hago es pregunto cuál es el mensaje inicialmente en este destino. Me dice que no tiene ningún valor porque recién acaba de desplegar el mensaje. Como ya mostró, se puede buscar dentro de la terminal con describe ese blockchain ID. Yo lo que hice fue acá decirle que voy a preguntarle a un contrato inteligente que está desplegado en esta red. En este caso fue el AWM que mostró Andrea al principio. Le pregunto, bueno, ¿cuál es el blockchain ID? Ah, es este blockchain ID. Listo, lo almaceno en esta variable. Eso se lo mando a la función de enviar mensaje y luego cuando mande el mensaje le mando la dirección del receiver y ese blockchain ID del receiver y mando el mensaje que le quiero mandar, que fue el que colocamos acá. Hello, muy Buenos Aires Community. Y ya luego lo que tenemos es el mensaje enviado, le damos un delay de 2 segundos como para darle tiempo para que se envíe el mensaje, mientras ocurre la comunicación, el relayer toma el mensaje y volvemos a preguntarle al receiver, hey, ¿cuál es el valor del mensaje? ¿Cuál es el valor del último mensaje? Y ya cuando le preguntamos, ya él tiene esa información actualizada y nos los pinta en consola, nos dice, vea, el último mensaje tiene un valor de hello, muy buenos community. Y te va a imprimir la dirección del contrato del origen, del sender y del receiver. Entonces acá podemos ver esas direcciones. Y por último, lo que le coloqué aquí a este método es como un booleano que nos va a decir si nos imprime esta dirección de la transacción. ¿Por qué un booleano? Porque si estamos trabajando con dos subnets locales, no vamos a tener un explorador de bloques, entonces no va a ser necesario poder ver esta información. Pero en este caso que tengo dos redes de producción, bueno, dos redes de prueba, sí puedo ver este mensaje o esta transacción dentro de un explorador de bloques. Así como ya comentó,
que podemos mandarle un alias, también podríamos hacer lo mismo y decir, supongamos que me creé una subnet llamada Web3.js. En ese caso, esa subnet la quiero mandar a la C-chain que me creó local. Entonces le puedo colocar solamente el alias de la subnet. Y con eso, como es una subnet local, ya por defecto está quemada las llaves privadas, entonces no hay que hacer el envío de ninguna llave privada. Esto es en el hipotético caso que tengo una subnet recién creada con el Avalanche CLI en mi computador. Entonces, más que como mostrarles la librería, también era como mostrarles la facilidad y que esto no es como tan complicado. Esto es, tenemos contratos inteligentes en dos redes diferentes y lo que hay que hacer es compilar el contrato, desplegarlo y hacer el envío de mensajes. Entonces, para que vean como que la tecnología de Teleporter no es como algo gigante o algo complejo, sino que simplemente son smart contracts. Son smart contracts que estoy compilando, estoy desplegando y estoy accediendo a métodos de ellos. Entonces, como también una invitación como que es súper sencillo manejar este tema de Teleporter como para que no lo vean como tan complejo. También les comparto por acá entonces la librería para que vean por si de pronto quieren interactuar con ello y como probar ahí cositas y vean cómo se va haciendo. Entonces, como eso. Acá simplemente se hace una instancia. También tengo otra clase llamada Subnet que ya tiene todos los métodos para enviar un mensaje, leer un mensaje, compilar un contrato, desplegar un contrato y ya empiezan a ver como de pronto un poquito como a nivel técnico cómo funciona eso. Entonces, como una invitación como para que no solamente sea como voy a construir un producto, sino que si de pronto les interesa el tema de infraestructura, puedan como ver que este tipo de comunicaciones o este tipo de ayudas para los devs es interesante como construirlos y se pueden como se, no, no es como tan complicado. Este tipo de tecnología es solamente contratos inteligentes. Entonces, yo creo que se ve como un resumen de la librería. No sé si de pronto alguna duda con respecto a eso o estamos claros. Si no, ya ¿Listo? que se pongan así, van a ir saliendo, yo creo, las Sí. dudas. Pero sí, como dice Alejo, en verdad es que es sencilla el entender realmente, solamente tienes que llamar dos métodos cuando tú programas tus smart contracts. Y nada, yo igual quiero felicitar públicamente a Alejo por la librería que hizo, porque en realidad es que nosotros desde DevRel buscamos siempre crear como las mejores herramientas para los desarrolladores y ver no solamente que las usan, sino que están creando a partir de ellas. A mí es algo que de verdad felicidades, Alejo, y que espero que muchos aprovechen de verdad para poder implementar en sus proyectos. Entonces, no sé si por ahí hay alguna duda respecto a Teleporter, algo, o ya están listos. Ahora igualmente les vamos a estar compartiendo en el grupo de IMU, en el canal de Avalanche, todos los links para que los tengan. Y bueno, cualquier pregunta que tengan en este momento, si no, Muchas tranquilos. gracias. También como una invitación a que se unan a la academia de Avalanche para que también puedan practicar más estos conocimientos. Entonces aquí pueden escanear el QR y eso, como para cerrar. Espectacular. Excelente. ¿Listo? Bueno, entonces muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Gracias. que esté muy bien. Gracias. Chao. Bueno.